Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien os habla, Ana María Márquez. Esta noche abordamos el tema del hombre del sombrero o Hat Man, esa terrorífica entidad sobrenatural de la que cada día hay más testimonios. Pero, ¿qué es realmente este ser? ¿Un fantasma? ¿Una entidad demoníaca? ¿Un visitante de otra dimensión? Incluso hay gente que piensa que es un extraterrestre. Nos sumergiremos en los pintores daimónicos. Si eres de espíritu curioso y no resistes la tentación de conocer el origen y la historia de algunas impactantes pinturas, te invitamos una vez más a traspasar el umbral del misterio e indagar en estos aspectos en que el arte se mezcla con lo macabro. Desde apariciones fantasmales hasta la muerte, han sido parte de las consecuencias que estas leyendas en óleo han protagonizado. Ángeles de la guarda. No estamos solos, no somos simples entes físicos, por ello, nuestros ángeles cuidan de nosotros y nos ponen en contacto con nuestro propósito y nuestra misión en esta vida. Siempre están ahí para cuidarnos, darnos un consejo y apoyarnos cuando se lo solicitamos. Nuestra compañera Maribé González nos habla de ellos. Escritores proféticos. Escritores que se adelantaron a su tiempo. ¿Es posible que alguien sin ser un profeta o un iluminado escriba un futuro que está por ocurrir? Esta noche conoceremos varios ejemplos impresionantes. De la mano de La Bitácora del Miedo, conoceremos el caso de la Dama Blanca de la Abadía Mormer, un monasterio considerado como uno de los lugares más encantados de Francia, ya que ha sido testigo de muchas apariciones. Se dice que en sus parajes existen numerosas entidades. El viaje comienza ya. Buenas noches a todos, aquí estamos de nuevo con todos vosotros, poniendo punto y final a ese merecido mes de descanso que hemos disfrutado todos los componentes del equipo. La Bitácora del Miedo continúa en una nueva temporada, la cuarta ya, tras un verano repleto de misterios con muchos temas que han requerido nuestra atención. La aventura continúa y lo hago acompañada junto a estos micrófonos de Radio Bitácora por nuestro compañero José Antonio Abud, quien compartirá conmigo mano a mano esas intensas horas de programa desde esta cabina de mandos durante las largas travesías que haremos junto a todos vosotros en este tren del misterio. Buenas noches, Toño, y bienvenido. Buenas noches, Anita. Saludos a todos los oyentes del programa. Pues con ese gusanillo con el que siempre salimos al aire y queriendo compartir la magia de unos locos a los que nos gusta reunirnos para hablar de misterio, esta noche lo hacemos hablando sobre el hombre del sombrero, esa terrorífica entidad sobrenatural que algunos clasifican como entidad demoníaca, otros como espíritu desencarnado y otros como un visitante de otras dimensiones. Lo que está claro es que estaría dentro de la fenomenología, englobada dentro de la gente sombra o shadow people.
Toño, los testimonios de personas acerca de la visión de este personaje son numerosos, ¿verdad? Así es, Ana, y por ello este gran número de encuentros con este ente o ser, pues ha llevado a clasificarlo como una entidad con nombre propio dentro del fenómeno de la gente sombra, finalmente energías, ¿no? Sí. Hasta el punto de que se han llegado a crear páginas, ¿verdad?, dedicadas a lo que es ese tema, en donde se ha recopilado todos los encuentros con este tipo específico de Shadow People, que significa gente sombra, ¿no?, en inglés, o el famoso Hat Man, el hombre del sombrero, traducido al español. Sí. Vamos a decir, es sobresaliente que usuarios de internet, por ejemplo, en el caso de Tim Brown, llegó a crear un sitio web que se llama The Hat Man Project, el proyecto Hombre del Sombrero, ¿no?, donde comparte su propia historia de encuentro con esa figura espeluznante, aterrante, y en la cual reúne comentarios de otros internautas que cuentan sus propias experiencias de este personaje o ente. Así es. A mí, fíjate, Toño, que lo que más me ha llamado la atención ha sido, pues, cómo describen los testigos a esta figura, ¿no? Todas aquellas personas que la han visto. Curiosamente, a nuestro correo de la bitácora del miedo, gmail.com, pues desde hace tiempo nos llegaron pues ciertos testimonios en los que nos comentaban pues cómo había sido pues esa visión, ¿no?, que habían tenido de esta figura. Y en muchos de ellos describen que es un hombre maduro, de edad avanzada, con el rostro blanco y cadavérico y sobre todo muy alto y delgado. A veces dicen que lleva una capa y otras veces pues va sin ella, ¿no? El sombrero pues lo llevan de distintos tipos. Hay quien lo ve como el típico sombrero cordobés español o hay quien lo ha visto con el sombrero de copa. Pero hay un estudio de la antropóloga Sally Adler que estudió a una etnia asiática llamada los Hmong, que entre 1977 y 1980 estudió pues el caso de varios de estos refugiados en Estados Unidos que desgraciadamente morían durante el sueño. Más de 100 muertes en una década fueron registradas. Tal es así que llegaron a darle un nombre: el síndrome de muerte súbita nocturna inesperada. Pero, Toño, ¿quiénes eran los Hmong y qué es lo que les pasaba durante el sueño? Pues sí, mira, Ana, la etnia Hmong, como su nombre lo indica, se trata de un pueblo asiático que procede de las regiones montañosas de China, Vietnam, Laos y Tailandia. Estos ayudaron a los estadounidenses durante la guerra de Vietnam y eso supuso pues su condena frente a aquellos pueblos cuando la guerra terminó. En 1980, el Centro para el Control de Enfermedades de Atlanta registró un extraordinario aumento de muertes súbitas durante el sueño. 230 varones Hmong murieron en Estados Unidos asfixiados mientras dormían, aunque fueron muchos más los afectados. Los que lograron sobrevivir declaraban haber visto a una anciana bruja que se cernía sobre ellos apretando con fuerza sus cuellos. Lo más terrorífico de estos episodios es que los familiares, alertados, comenzaron a dormir junto a los varones de su familia para despertarlos de esas pesadillas, ¿no? Sí, claro, lo que haríamos cualquiera. Y en el momento en que empezaban a sufrir el ataque, los zarandeaban, llegando incluso a sacarlos de la cama. Pero ellos, atrapados en la pesadilla, seguían viendo a la siniestra anciana y sintiendo sus garras en el cuello. Esos casos ocurrieron en ciudades tales como Nueva York, Boston, Chicago, Los Ángeles. Por todo el país, los varones de la etnia Hmong
sufrían estos ataques cada noche y si sobrevivían eran ingresados en hospitales donde se les mantenía bajo estricta vigilancia y donde se pudo comprobar y grabar los ataques invisibles, en los que en efecto la víctima parecía sufrir un estrangulamiento feroz por parte de un ser intangible ante el desconcierto de los médicos. Claro, me imagino que no habría ninguna enfermedad que pudieran diagnosticar. Efectivamente, Anita. Los chamanes de esta etnia llegaron a la conclusión de que este demonio les atacaba precisamente porque esta generación de Hmong se estaba alejando de sus tradiciones y de las protecciones que durante siglos habían funcionado o habían gozado de ellas, ¿no? Sí. Pidiendo realizar ceremonias de purificación alrededor de los afectados, que en la mayoría de los casos les fue denegada porque para ello debían realizar sacrificios de animales. Claro, eso ya es un choque con nuestra cultura occidental, en la que el sacrificio de animales no entra, a Dios gracias, dentro de nuestra mentalidad. Pues sí, aunque se comprobó que solo en los casos en los que se había permitido, los ataques habían cesado. Da la casualidad, ¿no? Sí, pero es mucha casualidad. Y como yo siempre digo, yo en las casualidades pues como que no creo. Sí, así es. En el caso de los Hmong, el misterio médico que se cobró la vida de 230 hombres sanos continúa hasta hoy, ya que ni en las autopsias pudo averiguarse la verdadera causa de la muerte. Y es curioso, Toño, que al profundizar sobre este asunto, descubres que en toda Asia se dan este tipo de muertes y que cada cultura pues tiene su propio demonio de los sueños, ¿no? Desde el año 1917, 722 personas murieron mientras dormían en Filipinas, atacadas por Batibat, literalmente la llamada la vieja gorda, siendo el 96% de los fallecidos hombres, con una media de edad de 33 años y sin enfermedades reconocibles. Pero es que si nos vamos a Japón, en 1959, 500 jóvenes sanos fallecieron afectados por el Pokuri, que también pues es el nombre que se le da a este ser, ¿no?, demoníaco que puede hacer que mueras durante el sueño. Un indicio que conectaría al hombre del sombrero con una entidad demoníaca causante de muertes durante el sueño lo tenemos también en Mongolia, donde llaman al fenómeno Kar Darak o Kara Darahu, que se traduce por ser oprimido por el negro o cuando lo oscuro presiona. Pero es que, fíjate, esto no se limita solamente a Asia. En Europa tenemos también estos demonios de los sueños. En Finlandia se les conoce como Unihalvaus. En Hungría es el Liderjoma. En Turquía recibe el nombre de demonio aplastante. Si nos vamos hasta África, pues tenemos el demonio que cabalga a tu espalda. Aquí... Sí, fíjate que eso es muy interesante. Aquí en México, como brevario cultural, ese tipo de fenómeno de alguna manera está conectada con la famosa parálisis del sueño. Ahí pues no te puedes mover, te despiertas, no te puedes mover. Sí. Estás en un sueño profundo, ¿verdad? Y como te despiertas de una manera súbita, tus nervios o tu sistema nervioso no alcanza todavía a recuperarse del estado de relajación, ¿verdad?, que tiene el cuerpo, y no te responden tus músculos y por ende extremidades, etcétera, ¿no? Aunque ya puedes tener una recuperación de la conciencia, ¿no? Pues no sé, pero a mí una vez me ocurrió eso y es una sensación horrible, ¿no? Sí, es tremendo. Yo también lo he padecido y la verdad es que es horrible. Entonces en México este fenómeno se le suele llamar la subida del muerto. Así se le llama aquí en México. La famosa parálisis del sueño, o que sientes algo que te está aprisionando y no deja moverte, o que tienes a alguien montado encima, ¿no? Sí. Aquí se le conoce como la famosa subida del muerto. Como cada lugar tiene su nombre ya determinado y propio. De hecho, la propia palabra pesadilla nos indica el origen demoníaco que se atribuía a la parálisis del sueño.
y los visitantes de dormitorio que aparecen durante la misma. Hasta el siglo XVIII se consideraba que las pesadillas eran causadas por seres sobrenaturales que se sentaban sobre el pecho de los durmientes, oprimiéndolo con su peso, lo que originó el término pesadilla, ¿no? Algo pesado. Esto enlaza con la creencia desarrollada desde el medievo en la existencia de íncubos y súcubos, pues que visitan a sus víctimas por la noche para forzarlas a tener relaciones sexuales, ¿no? Y obviamente montándose en su cuerpo, ¿verdad?, para realizar ese acto, y están paralizados, ¿no? A estas criaturas se les atribuía la capacidad de succionar la energía vital, por los famosos vampiros, ¿no?, de energía, de sus víctimas, dejándolas debilitadas o inclusive llegándoles a ocasionar la muerte, pues por un paro cardíaco, ¿no?, un paro cardiorrespiratorio. Esta creencia se hace extensiva también al mundo anglosajón. Por parte de Henry Fuseli, plasmó esta concepción cultural en su obra The Nightmare. Nightmare en inglés significa pesadilla, creada en 1781, en la que se puede ver a una mujer, ¿verdad?, dormida con un íncubo sentado en su pecho y la cabeza de un caballo. Bueno, ese cuadro es tremendo. Lo vamos a subir ahora aquí al grupo de la Bitácora del Miedo Radio para que lo vean los amigos que nos están acompañando. Y la verdad es que te pone la carne de gallina, porque la cara que tiene ese ser, ese íncubo, es tremenda. Incluso, Toño, hay por ahí un documental que se rodó precisamente porque el cineasta que lo hizo pues tuvo estas parálisis del sueño y unas visiones de unos visitantes de dormitorio bastante aterradoras. Sí, así es. Rodney Asher decidió rodar un documental tras tener episodios de parálisis del sueño, en los que vio a visitantes de dormitorio. El documental The Nightmare, La Pesadilla, se estrenó el 26 de enero del 2015, hace tan solo 5 años, en el festival Sundance, y analiza 8 casos de personas que han sufrido este tipo de trastorno. También tenemos el caso pues de uno de los más famosos cineastas, como es Wes Craven, autor del cine de terror con películas a sus espaldas como la saga de Pesadilla en el Street o Scream. Así es. Curiosamente, fíjate, Craven aseguró en una entrevista que tuvo una experiencia con este hombre que le marcó la vida. Parece ser que de niño vio por la ventana de su casa un hombre con los patrones que marcamos, ¿no? El famoso Freddy Krueger, ¿no? Así es. Parecía una sombra en la que la figura iba con gabardina y un sombrero de borde plano y además iba pues caminando por la calle. Este individuo tenía un rostro difícil de describir, pues solo se intuía la silueta de la cara y unos ojos luminosos y llamativos que de repente miraron directamente al joven Wes, y este pues sintió un terror como jamás había sentido y que recordaría a lo largo de toda su vida. De ahí que pues cuando ya fue adulto pues hiciera esta película. Versión. Frente a las posibles explicaciones esotéricas relacionadas con la magia y el plano astral, en el que antiguas tradiciones hablan de entidades no humanas que parasitan la energía vital de los humanos, pues también hay una hipótesis que afirma que este hombre del sombrero en realidad es un ser de otra dimensión. Podríamos decir que es un visitante de otras dimensiones paralelas, pero también está la vertiente más científica, ¿verdad? Así es, Ana. Según los especialistas, la llamada parálisis del sueño podría estar detrás de estas visiones. Esa parálisis es una incapacidad de realizar cualquier tipo de movimiento voluntario, como ya lo había comentado brevemente anteriormente. Sí. Durante el periodo de transición entre el estado del sueño y el de la famosa vigilia, lo que a menudo va acompañado de una sensación de angustia, y definitivamente te entra una angustia y desesperación cuando no te puedes mover, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Sí, horrible. Muchas personas que experimentan parálisis del sueño tienen a menudo alucinaciones hipnagógicas.
imágenes muy vividas que suelen producirles terror al quedarse dormidas. Según Alon Avidan, profesor de neurología de la Universidad de California en Los Ángeles, las siluetas de insectos, de arañas y figuras con forma humana son muy frecuentes en estos casos. Estas visiones a menudo van acompañadas por miedo y ansiedad, definitivamente, ¿no? Tales figuras como el famoso Hatman, el hombre del sombrero, o el hombre encapuchado, ¿no? También que se conoce en inglés el Hooded Man. Bueno, lo que está claro es que los casos están ahí, también están los testimonios y las posibles explicaciones. Nosotros pues hemos querido hacernos eco de algunas de ellas y las hemos expuesto pues para todos aquellos que quieran saber o profundizar un poco más, pues tengan algo por lo que empezar, y por supuesto que si algún amigo quiere compartir su experiencia, pues ahí tiene las vías de contacto: nuestro correo, labitácoradelmiedo@gmail.com, o cualquiera de nuestros perfiles de la bitácora o los personales. Después de esta parada en nuestro imaginario tren del misterio, de nuevo este se pone en marcha y veremos a dónde nos lleva y cuál es la siguiente parada. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Bueno, pues continuamos en este tren del misterio y llegamos a nuestra siguiente parada, que nos va a dejar en la estación de los pintores daimónicos. Evidentemente, la mayoría de los casos de fantasmas se concentran, como todos sabemos, en casas viejas, hoteles, manicomios, hospitales, incluso carreteras, que sabes, Toño, que hemos tratado, ¿no? La de las apariciones de carreteras, ¿no? Pero también existe una curiosa relación entre el mundo paranormal y las pinturas, porque ¿qué es más misterioso que las pinturas, no? Si eres de espíritu curioso y no resistes la tentación de conocer el origen y la historia de algunas impactantes pinturas, te invitamos una vez más a pasar el umbral del misterio e indagar en esos aspectos en que el arte se mezcla con lo macabro. Desde apariciones fantasmales hasta la muerte han sido parte de las consecuencias que estas leyendas en óleo han protagonizado. Algunos de sus dueños anteriores no vivieron para contarlo, pero muchos testigos confirmaron que entre las pinceladas de estas piezas existe una maldición que atrapa a quien se atreva a adueñarse o siquiera a mirar estos cuadros malditos. Y bueno, Toño, sabemos que hay muchísimos cuadros, hemos hecho pues una selección. No vamos a hablar de los cuadros de Bruno Amadio, aquellos niños llorones, ¿no? Esas pinturas tan famosas, porque la verdad es que creo que ya casi todo el mundo las conoce, y me gustaría que nos centrásemos en aquellas que no son tan conocidas y que tienen pues un componente pues bastante misterioso, ¿no?
Vamos a comenzar, Toño, esta lista de pintores daimónicos o, bueno, relacionados con el demonio, ¿no? Con esos cuadros malditos, con uno de nuestros pintores favoritos, tanto tuyo como mío, que es el gran maestro Velázquez, ¿verdad? Definitivamente, ya hace algunos años te había yo comentado que había cierta pugna con cierta persona en aquellos lares de que quién era mejor, si Velázquez o Rembrandt. Y no, definitivamente Velázquez. Pues definitivamente. Sí. Le pese a quien le pese, como diría alguien por aquí. ¿Quién no conoce hoy en día pues a este famoso pintor del siglo de oro español? Un pintor de la corte cuyas obras pues han traspasado fronteras, retratando desde reyes hasta dioses, desde los más hermosos paisajes hasta pequeños bodegones. Y nos vamos a ir con su Venus del espejo. Así es, Anita, así es. Sin embargo, Toño, el cuadro que vamos a poner para los oyentes aquí en nuestro grupo de la Bitácora del Miedo Radio, para que puedan seguir pues el tema, viendo además esas imágenes. Pues como digo, este cuadro no es solo famoso pues por ser de quien es, ¿no?, sino por la historia que tiene detrás. Sí, Ana, pues es un cuadro lleno de misterio, de mucho misterio para empezar. Incluso se desconoce cuándo fue realizado por Velázquez, pero se cree que fue entre 1647 y 1651, o sea, en ese lapso, ¿no? Sí. Velázquez fue de los primeros pintores que no idealizó a los dioses de la mitología. Sí, es curioso cómo pintaba a estos dioses como si fueran personas, retratando pues incluso sus imperfecciones, ¿no? Y lo solía hacer incluso con ironía, pero el caso de esta obra es muy diferente porque no tiene nada de irónica. Sí, así es. Incluso su rostro frente al espejo lo representa de una forma borrosa. No se distinguen bien sus rasgos. Además, por otro lado, también se desconoce a la modelo, pues tan solo hay conjeturas. Por un lado se cree que se basó en la Hermafrodita Borghese, antigua escultura griega, pero también se dice que se basó en una amante suya con la que tuvo un hijo, pero esto no lo sabremos nunca con seguridad. Eso nada más habría que preguntarle a él, ¿no? Claro, pero ya difícil. Bastante. Lo curioso es que a simple vista parece pues una obra normal, en la que se representa un tema mitológico. Podemos observar a esa diosa del amor, ¿no?, llamada Venus, mirando su reflejo en un espejo que sostiene un pícaro Cupido. Pues bien, Toño, te diría que le preguntasen a los propietarios de este cuadro, seguro que no dirían lo mismo. Todo aquel que ha custodiado este cuadro, pues le ha perseguido la desgracia, desde terribles enfermedades hasta morir asesinado. Y no se sabe por qué, pero cada propietario ha tenido el mismo destino. Es por eso, fíjate, que incluso ningún museo se ha querido quedar con él. Por temor siempre, lo que se hace es que rota de un museo a otro, y fíjate que hasta un trabajador, ante el temor que le producía esta obra, intentó acabar con él a base de navajazos. Pero ¿sabes qué ocurrió? Pues que la obra no sufrió daño alguno, como si no le hubieran hecho absolutamente nada. Y no fue el único que intentó acabar con este cuadro, Ana. Tiempo después, en 1914, un activista de origen británico, luchando por los derechos de la mujer, propinó a la obra varios navajazos, despedazando a la diosa como símbolo de poder. Tras este hecho, supuestamente no ha sucedido nada más extraño con la obra. Eso sí, los museos siguen teniéndola y no la dejan fija en ninguno. Hace unos años estuvo en el Prado en Madrid. Ahora se dice que actualmente está en el National Gallery en Londres. Si realmente ya no sucede nada extraño con la obra, la pregunta es, ¿por qué los museos siguen con miedo? Pues buena pregunta. Sí, señor. Bueno, pues seguimos avanzando y nos vamos hasta el cuadro
llamado Cartas de Amor, que se encuentra en el Hotel Driskill. Las historias que se cuentan sobre el histórico Driskill Hotel en Austin, Texas, son tan variadas como sus huéspedes. Ha sido el anfitrión de muchos visitantes, desde presidentes hasta estrellas de rock, y tal vez incluso algunos fantasmas. El coronel Driskill abrió el Gran Hotel en 1886. Era un jugador compulsivo que pronto perdió la propiedad en un juego de póker, solo 2 años después. Driskill falleció en 1890 y algunos dicen que su espíritu inquieto todavía deambula por los pasillos de su hotel, perdido hasta hoy. Bueno, si percibes una bocanada de humo de cigarro, puede ser que sea este coronel. Y además, pues bueno, parece ser que le gusta especialmente aparecer ante las mujeres. Y siguiendo por el hotel, Ana, los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de pinturas menos inquietantes. Muchos de ellos muestran a los vaqueros de Texas y la belleza natural de Hill Country. Sin embargo, en el 5º piso en Driskill encontrará una pintura que tiene una reputación inquietante. La obra es una réplica moderna de Richard King, de una pintura más antigua de Charles Trevor Garland. La pintura original se tituló Cartas de Amor, en la que muestra a una niña que sostiene un ramo de flores en una mano y una carta en la otra. Cuento popular que rodea esta edición particular de la pintura afirma que en 1887 la hija de 4 años de la senadora estadounidense Temple Lee Houston murió en un terrible accidente en el hotel. Samantha Houston, la hija, corría tras una pelota que había bajado por las escaleras del Driskill. La niña tropezó y cayó y murió. De esta tragedia surgió la leyenda de que el fantasma de Samantha Houston acecha la pintura de la niña. Se dice que algunos visitantes afirman haber visto a la niña del cuadro cambiar su expresión. Otros informan que se sienten mal al ver la pintura o una extraña sensación de estar levitando. Interesante. Cabe señalar que los escépticos dicen que la historia real no concuerda con las historias inquietantes. La niña representada en la pintura no es la propia Samantha Houston, y la pintura es una versión moderna del trabajo anterior de Garland. 2 hechos que algunos dirían que desvirtúan seriamente cualquier verificación de las inquietantes afirmaciones. Bueno, pues un cuadro con una historia muy interesante que tiene detrás y que, bueno, sea motivo de sugestión por esa historia o no. Ahí están los testimonios de aquellos que han podido estar delante de ese cuadro en ese Hotel Driskill y que nosotros hoy hemos querido pues que conocierais, ¿no? Sí, así es. Llegamos hasta los cuadros de Yuko Tsushima. Algunos de los adjetivos que describen la obra de esta mujer son demoníaco, escalofriante, inquietante, perturbador y hasta maldito. Así ha sido como se ha descrito el arte de esta mujer, como digo, de Yuko Tsushima, una y otra vez, y es que basta un vistazo para comprobarlo. En general, todas las obras de esta artista japonesa resultan cuanto menos perturbadoras. Su obra a menudo representa figuras de mujeres muertas o mutiladas, cuya mirada es aterradoramente inquietante. Quienes han visto a estas figuras fijamente a los ojos aseguran que han visto a la muerte a través de esa mirada perdida. Los datos sobre esta artista japonesa y lo que impulsó estos terroríficos dibujos son muy escasos, y la mayoría de las veces son difíciles de comprobar. Más allá de su sitio oficial, todo lo que puede encontrarse sobre Tsushima versa sobre su arte escalofriante y las famosas creepypastas.
De acuerdo a su sitio oficial, Yuko Tatsushima nació en 1974, por lo que actualmente tiene 46 años. Ella se graduó de la Universidad de Arte y Diseño de Hoshibi, una universidad privada en Japón, y comenzaría una carrera con diversas exposiciones. Desde sus inicios, las imágenes de Tatsushima provienen de experiencias personales. Llega a ponerte los pelos de punta. Al menos eso es lo que dicen aquellos que han podido contemplarla de cerca. Y es que cuando miras el cuadro, sus ojos te dicen cuándo vas a morir y cómo va a ser tu final. Algunos dicen que esta obra puede llegar a despertar intentos suicidas en todo aquel que la ve. Desde luego, después de leer esto, a nadie le quedarán muchas ganas de encontrarse con una obra de esta mujer, ¿verdad? Así es, definitivamente. Y si quieres, Ana, pues pasamos al retrato de Bernardo de Gálvez, el fundador de Galveston. Claro que sí, Toño. Y máxime cuando es un español ilustre que finalmente pues se ha reconocido su valía para esa independencia de Estados Unidos y que gracias a ese reconocimiento por fin su imagen, su cuadro, pues aparece en las paredes del Capitolio. Vamos a conocer su historia. El retrato de Bernardo de Gálvez. Se dice que un grupo de espíritus habita en el Hotel Gálvez, en el poblado de Galveston, Texas. Sin embargo, las historias más interesantes y aterradoras suceden en torno al retrato de Bernardo de Gálvez. Este hombre, nacido en la ciudad de Málaga, España, el 23 de julio de 1746, Bernardo de Gálvez y Madrid, fue un líder militar que ayudó a las colonias americanas durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sí, incluso la ciudad tejana de Galveston se puso en honor a él y a su apellido, de Galvez. ¿Viene de ahí? Sí, así es. Sí, perdón, continúa, Toño. Fue virrey de la Nueva España en el periodo comprendido entre 1785 y 1786. Bueno, pues este cuadro de este hombre puede ser encontrado al final de un pasillo dentro del hotel que lleva su mismo nombre. Dice la leyenda que los ojos pintados del retrato siguen a los huéspedes que pasan cerca de él. Las personas que se aproximan demasiado a la pintura muchas veces sienten un frío, pues, helador, ¿no? O incluso bastante incomodidad. La reputación embrujada de este retrato naturalmente representa una atracción para los turistas que intentan tomar siempre una foto de este cuadro. Pero parece ser que los invitados no pueden obtener esta imagen a menos que soliciten el permiso a Bernardo. Algunos relatos dan cuenta de cómo las imágenes que se toman sin el permiso del fantasma de Gálvez terminan arruinadas con imágenes extrañas de neblina, luces, rayas o incluso figuras fantasmagóricas. De hecho, un equipo de investigación paranormal intentó sacar una foto de este retrato, pero la foto quedó marcada con una imagen esquelética en el lugar donde debería de estar Bernardo. Quizá olvidaron preguntarle si consentía que lo fotografiaran. Supongo que sí. Hay que señalar que desde 2014 una réplica del cuadro aparece colgada en una de las distinguidas salas del Capitolio, cumpliendo así la resolución acordada en 1783 por el Congreso del entonces naciente país, el nuevo Estados Unidos, ¿verdad?, para honrar con un cuadro a quien personificó la ayuda de España a la independencia estadounidense, siendo gobernador de Luisiana. Bueno, pues esperemos que esta copia que tienen en el Capitolio no dé los mismos problemas que la que hay en ese hotel Gálvez, ¿no? Pues sí. Madre mía. Bueno, pues continuamos.
Bueno, pues ahora si hemos hablado de este último cuadro inquietante, ahora tenemos otro pues que no se le queda a la saga, y es el del hombre angustiado. Es una obra indudablemente aterradora que se mantuvo supuestamente durante 25 años en el ático de la abuela de un hombre llamado Sim Robinson. La anciana afirmaba que el pintor, con ciertos problemas mentales, había mezclado su propia sangre con la pintura al pintarlo, y que se había suicidado justo después de acabarlo. Afirmaba que se podían escuchar voces que gritaban y lloraban provenientes del sótano, lugar en el que lo tenía esta mujer. Así es, y ya en 2010, Robinson heredó la pintura de su abuela después de su muerte y supuestamente casi de inmediato su familia fue acosada por sucesos extraños, como una fuerza invisible que se estableció en su casa. Robinson afirmó que al adquirir el hombre angustiado, su hijo había sido misteriosamente empujado por las escaleras, que su mujer a menudo sentía algo que le acariciaba el pelo y otros fenómenos como los gritos y el llanto que la abuela había descrito. Incluso el perro de la familia no quería estar en el lugar en donde estaba el cuadro. Bueno, y al colmo fue cuando este hombre, Robinson, decidió instalar una cámara delante de este cuadro para grabar pues esos fenómenos, ¿no?, que se produjeran. Incluso pues lo subió a YouTube. Sí, así es. Mostraba hechos espeluznantes, como puertas que se abren y cierran, extrañas luces, pero muchos encontraron los signos de que todo era un engaño. Real o falso, la obra es realmente muy inquietante, Anita. Desde luego que sí. Bueno, pues ahora vamos a irnos al cuadro titulado El hombre sin cabeza. A mediados de la década de 1990, una artista conocida como Laura P. estaba visitando una exposición cuando le llamó la atención una extraña foto tomada por el fotógrafo James Kidd. La fotografía en cuestión muestra una vieja diligencia junto con un vagón oxidado. Lo extraño es que a un lado hay una figura etérea sin cabeza y que Kidd insistió en que no estaba allí en el momento en que hizo la foto. Aunque Laura no estaba segura de qué le atrajo de esa imagen, ella pues comenzó a tener un deseo irresistible de pintarla. La artista dijo que casi inmediatamente después de comenzar la pintura empezó a sentir miedo e inquietud, hasta el punto de no querer terminarla. Sin embargo, algo la obligaba a seguir pintando. Cuando terminó la pintura, la tituló La pintura de un hombre sin cabeza y la colgó en una oficina local. Pues pocos días después, los trabajadores de la oficina afirmaron que tan pronto como la pintura llegó, comenzaron la misteriosa desaparición de objetos y que incluso la pintura se movía por sí sola. Después de tan solo 3 días, la oficina pidió a Laura que se llevara la pintura. Cuando se mudó con su marido a su nueva casa, Laura se llevó la pintura. En la nueva casa, la pareja escuchó en repetidas ocasiones varios extraños sonidos como golpes, pasos y otros ruidos menos definibles que siempre parecían escucharse en la habitación donde estaba la pintura. Laura se arrepintió de haber pintado ese cuadro maldito y expresó su deseo de destruirlo. Bueno, pues vamos a terminar, Toño, este repaso de estos pintores daimónicos por la obra El hombre propone, Dios dispone, de Edwin Henry Landseer. El hombre propone, Dios dispone, representa un final inventado para una expedición que dirigió en 1847 el británico John Franklin en el Ártico. En la pintura hay un oso polar que sostiene un hueso humano con deleite entre sus colmillos, mientras que otra criatura se entretiene en arrancar una tela empapada de sangre. En la historia real en la que se inspira este lienzo, el capitán Sir John Franklin y los 128 miembros de su tripulación murieron atrapados en el hielo del Ártico canadiense, intoxicados por el plomo.
Thomas Holloway, fundador de un colegio femenino hoy vinculado a la Universidad de Londres, se enamoró tanto de la pintura que la compró por 6.615 libras para decorar junto a su espléndida colección de 77 pinturas esta institución educativa dirigida a las mujeres. El destino actual de la obra sigue en el Royal Holloway, donde sus estudiantes la han elevado a una de las obras malditas de la pintura universal. Según una leyenda urbana que se cuentan de unos estudiantes a otros, un alumno que estaba sentado frente a él en los años 20 se suicidó clavándose 2 lápices en los ojos, porque según él dejó escrito en su examen, los osos polares me obligaron a hacerlo. En la década de 1970, el pánico provocado por esta leyenda alcanzó su punto álgido cuando un estudiante se negó a estar sentado cerca del cuadro durante un examen. En aquella ocasión, los responsables de vigilar el examen improvisaron algo con lo que tapar a los hambrientos osos durante la prueba. La tela resultó ser una bandera de Unión Jack, que desde entonces ha tapado el cuadro cada año en la época de exámenes. Pues hasta aquí el repaso de algunos de estos cuadros malditos y el de sus pintores imbuidos de esa fuerza daimónica a la hora de pintarlos. La mayoría de las obras pictóricas esconden un doble fondo, una historia secreta que da lugar a múltiples teorías, análisis y discusiones. Son obras admiradas en todo el mundo por su belleza técnica, pero también por los códigos ocultos que encubren. El placer de observar estas joyas pictóricas se multiplica tras conocer los entresijos y los secretos que envolvieron su creación, y que aquí, esta noche, hemos intentado desvelar y hacer que lleguen a todos vosotros. Nosotros continuamos con más temas aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Bueno, pues ahora nuestra siguiente parada va a ser una parada muy angelical. Nos vamos a ir hasta los ángeles de la guarda y ángeles custodios, así como la jerarquía angelical. El ángel de la guarda o ángel custodio, según las creencias cristianas, es el ángel al que Dios da la misión de proteger, guardar y guiar a cada persona durante su vida en la tierra para facilitarle el ascenso al cielo. La creencia en el ángel de la guarda está muy arraigada en el catolicismo. Desde niños nuestros padres nos hablaron de los ángeles de la guarda y siendo adultos muchas son las personas que sintieron su presencia. ¿En realidad existen los ángeles? Pues para saber todo sobre ellos tenemos a nuestra compañera Maribe González. Buenas noches, Mari. Buenas noches, Ana. Un besito. Bueno, pues para comenzar este tema tan apasionante, lo primero que deberíamos de saber todos es qué significa la palabra ángel. Pues Ana, como bien has dicho en la introducción, vamos a decir que según la religión cristiana, tú lo has comentado muy bien, es un ángel de la guarda es esa entidad que Dios nos concede a cada uno de los seres humanos. Y este ente tiene la misión, como bien apuntabas, de guiarnos, protegernos y permanecer a nuestro lado durante nuestra existencia en esta vida, o dicho de otra manera, en este plano terrenal y hacernos más fácil nuestro ascenso pues a una vida posterior, ¿no? Sí. La palabra ángel viene del griego ángelos y esta a su vez del hebreo malak, que significa mensajero.
Por lo tanto, nos quedamos con que un ángel es un mensajero entre dos mundos, el de aquí y el de allá. O también dicho de otro modo, entre el mundo material y el del otro plano más evolucionado. Y a partir de ahí, pues depende ya de cada uno cómo imagine, visualice o crea cómo pueden ser estos entes, Ana. No hace falta enfocarse en la clásica imagen humanoide, de pelo rubio, cabellos largos, con alas o vestidos, con esas túnicas vaporosas y blancas. Al menos yo no suelo imaginármelos así. Para mí son simplemente seres de luz y ya está. Uh-huh. Oye, Mari, ¿y es lo mismo un guía espiritual que un ángel? Pues vamos a diferenciar lo que es guía espiritual y ángel propiamente dicho. Podemos decir que ambos pertenecen al mundo espiritual o de luz, pero no son lo mismo, ya que su esencia es diferente. Y me explico. Todos vibramos y evolucionamos a frecuencias y ritmos distintos, ¿verdad? Sí. Y aquellos que logran un alto nivel o estado de evolución espiritual cuando dejan este mundo material y fallecen, pues pueden convertirse en guías espirituales. Para las personas que creemos en la reencarnación, pues nuestra máxima meta sería la de liberarse de esa existencia carnal, ¿no? Para pasar a ser guía espiritual. Entonces hablamos que un guía espiritual, pues es un ser evolucionado que regresaría en espíritu a este mundo para ayudar a personas que continúan pues en este plano terreno, ¿no? Sí. Son los llamados maestros ascendidos, como por ejemplo, pues el maestro Jesús. Y los ángeles, pues no son o no han sido nunca personas encarnadas. Esa es la diferencia, la gran diferencia de lo anteriormente. Vendrían a ser de la misma esencia del creador o de la fuente divina. Yo suelo decir fuente divina, me gusta más, ¿no? Sí, es pues como los elementales de la naturaleza, por ejemplo, las hadas, que serían de esa misma esencia. Ahora bien, esto no quiere decir que todos nuestros familiares fallecidos pues lleguen a ser nuestros guías espirituales, ya que el alma necesita pues ese periodo de sanación y aprendizaje antes de regresar para ayudarnos. Uh-huh. ¿Y esas alas con las que siempre los vemos representados, qué simbolizarían? Pues si viajamos al pasado, Ana, vemos ya la cultura sumeria, por ejemplo, que nos dejan esa civilización el legado, la clara evidencia de diversos seres alados, porque ellos creían que cada persona tiene su propio ángel o ese ser alado que le custodiaba pues a lo largo de su vida. Las alas en sí pueden llegar a representar la elevación, el vuelo libre con la capacidad de ascender. También puede representar el alejamiento o distancia de lo terrenal y la aproximación a la luz o a la divinidad, ¿no? Es lo que comentaba antes, al igual que los ángeles, pues también tenemos a los elfos, a las hadas y otros espíritus aéreos que nos dicen que están por encima de nosotros, es decir, por encima de los mortales que somos los seres humanos. Pero si me preguntas, por ejemplo, si los ángeles tienen alas, pues para mí particularmente, pues diría que no. Uh-huh. Otro detalle interesante, Mari, es esa aureola que vemos en los santos y en los ángeles. ¿Qué significan? Pues, por ejemplo, la mayoría de los pintores representaban en sus cuadros o obras religiosas mayormente ese círculo que suele ser de color rojo, alrededor o detrás de la cabeza, en esas personas que consideraban pues, que tenían una aceptación altamente iluminada, como los santos o los ángeles. Y con el paso del tiempo, pues lo cambiaron y quedaba plasmado en sus obras, ¿no? Es lo que vemos, esa famosa aureola de luz alrededor de la cabeza. Sí. Bueno, hablando espiritualmente eso, podemos darle una explicación sencilla. El círculo rojo o aureola comúnmente llamada representaría el chakra corona y como tal se da por hecho que estos seres de luz lo tienen muy desarrollado y esa irradiación que emiten pues llega a ser tan poderosa que es visible o supuestamente sería visible al ojo humano en el plano físico. Es lo que nosotros llegamos a ver, ¿no? Representado. No olvidemos que son seres de luz. Claro. Se ha hablado mucho, Mari, sobre el sexo de los ángeles. ¿Qué opinión tienes acerca de ello? Bueno, en cuanto al sexo de los ángeles, me remito a lo dicho anteriormente. Si son entidades sutiles desprovistos de cuerpo físico, entonces se supone que son asexuados, ya que el sexo pertenece al cuerpo físico, ¿no? Para su procreación como finalidad o como función biológica que tenemos en nuestro mundo, ¿no? Y los ángeles como tal no son seres biológicos.
Aunque fíjate qué curioso, Ana, que la Biblia, si te paras a pensar, pues siempre se hace referencia a ellos como masculino. El caso es que si los ángeles no procrean, no hay propósito para ese género, al menos no en el sentido de las distinciones entre el género humano, Sí. con lo cual es una tontería pues que fueran con un género de otro. De manera similar, pues mayormente siempre nos referimos a Dios también en lenguaje masculino, ¿no? Sin ir más lejos, y sin embargo Dios pues se supone que no es ni masculino ni femenino. Claro. ¿Qué nos puedes contar sobre la jerarquía angelical? Pues te puedo decir que la jerarquía angelical son 3 órdenes compuestas por 9 coros. En primer lugar estaría la orden suprema, que es la más elevada, y estaría compuesta por los serafines, que son aquellos que arden, esa es su traducción, ¿no? Como palabra serafín, y son los que regulan el movimiento de los cielos y cantan, son los que cantan las alabanzas. Luego estarían los querubines, que significa plenitud y conocimiento, y que son los guardianes de la luz y las estrellas. Y finalmente, pues estarían los tronos, que serían los más cercanos a la fuente creadora, y están relacionados con las acciones de los hombres. Si pasamos a la orden media, pues está integrada por las dominaciones, por las virtudes y potestades. Las dominaciones tienen la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores y reciben también órdenes de los serafines, de los querubines, y así igualmente pues son los responsables de asegurarse de que el universo pues guarde esa armonía, ¿no? Y se mantenga en orden, en equilibrio. Luego están las virtudes, que son los que inspiran a la humanidad de distintas maneras. Y finalmente pues estarían las potestades, que son los encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Y la tercera y última orden inferior pues está compuesta por los principados y por nuestros amados arcángeles y ángeles. Si nos vamos a los principados, pues vemos que son los guardianes de las naciones y los países. Ellos se encargan de supervisar los eventos que afectan a las naciones, incluyendo la política, los temas militares y lo referente al comercio, que en estos tiempos yo creo que tienen mucha tarea que hacer. Luego los arcángeles, pues que son los que atienden a las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes, por lo tanto, administran a todos los seres celestiales. Y finalmente, pues nuestros amados ángeles, que son la orden inferior en la jerarquía angelical, aunque fíjate que muchos nos pensamos que están ahí al principio de todo, ¿no? Sí. En la cima de la pirámide. Son los más conocidos y los que más se relacionan con nosotros, eso sí, son los enviados o malak, como mensajeros y protectores, y los más invocados pues dentro de esta jerarquía por los mortales. Entonces vemos que todos estos grupos y niveles son ángeles, pero se diferencian también en poder y orden, cada uno tiene su propósito. Mari, ¿sería posible saber quién es nuestro ángel de la guarda, si es que lo tenemos? Pues Ana, saber quién es tu ángel, eso solo corresponde a nosotros íntimamente. Creo que cada uno debe sentirlo y en el momento preciso pues es cuando ese algo o alguien te dice quién es. Yo os voy a contar una pequeña anécdota. Desde niña tenía predilección por un cuadro que tenían mis padres colgado en la pared. Y bueno, representaba a un ángel precioso ayudando a 2 niños a cruzar un puente. A lo mejor hasta te suena. Lo observaba muy a menudo y sin saber cómo, pues un día me dije, ese es Gabriel y sé que está conmigo. Y desde entonces, pues ese es mi ángel Gabriel. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que una fuerza especial o una intuición o energía, como quieras llamarlo, dentro de ti te dice quién es tu ángel. Sí, sí. A mí ¿Sabes? fíjate que siempre quien me ha llamado mucho la atención ha sido San Miguel. No sé por qué. ¿Ves? Pues siéntelo, lo sientes así, pues ese será tu ángel. Pues fíjate. Bueno, también podemos percibir su presencia o podemos intentar percibir sus acciones. ¿Cómo podemos hacerlo para permanecer atentos? Pues todos sabemos a estas alturas que los ángeles están al otro lado de esa puerta, ¿no? Que nos separa de este mundo al otro que hay un poquito más allá. Y esperando que nosotros, pues, siempre están esperando que respondamos a su invitación. Tú los llamas, los oras, los invocas como tú quieras, ¿no? Y que absolutamente todos tenemos ese derecho y posibilidad de conectar con nuestro guía espiritual, pero no todas las personas pueden o quieren percibir estas presencias.
Hay quienes pues se ponen barreras, o bien porque no crean que existan los ángeles, porque no trabajen en su interior o para desarrollar esa percepción o sentidos extrasensoriales, o también los hay porque vibran bajo y no saben cómo subir de frecuencias a un nivel superior. Otros se pueden negar incluso a liberar los apegos para dejar abierto el canal. Entonces, hay sus pros y sus contras. Pero bueno, si me preguntas cómo permanecer atentos para percibirlo, pues simplemente es queriendo, deseando ser receptivo, así de simple. El sentir una presencia extraña es uno de los signos más comunes que un ángel de la guarda o un ser espiritual está cerca de ti y se va a notar. Ellos desean que los percibamos y suelen dejar, pues mira, una pluma blanca en el camino o en la ventana, en la ropa tendida. Sobre todo están ahí en esos momentos difíciles donde nos encontremos mal o nos sintamos solos. Otra manera de percibirlo pues es a través de voces. ¿Por qué no? No se puede saber exactamente lo que dice o tal vez se puede o no se puede, pero sí que se oye un tipo de voz apagada de vez en cuando. Puedes escuchar ese sonido débil como de música o de un canto melódico, ¿no? También pueden acudir a través de los sueños, que es de una manera pues que suelen llegar. Hay que estar atentos a esos visitantes especiales que nos dejan tantos mensajes. Uh-huh. Quizás puedes sentir cuando estás leyendo un simple libro o simplemente relajado, descansando, o también, que a mí me pasa, un leve cosquilleo en la cabeza por detrás, ¿no? Como si te acariciasen el pelo. Sí. Y no olvidemos tampoco, Ana, los números, que las cifras famosas que se repiten. Sí. Las fechas de nacimiento que coinciden, que vas andando y la ves en un cartel de la calle, o pasas la página de un libro y ahí te la encuentras. Pues son muy variadas, ¿no? La manera de saber que tu ángel o guía está ahí siempre contigo. Pero para eso, claro, hay que aprender a ver más allá de lo que estamos acostumbrados. Claro. Ellos están muy cerca de nosotros y lo que tenemos que hacer, pues, es tener la intención, sentir ese deseo ante todo de querer comunicarnos y luego hablarles de la manera más sencilla, como hablamos tú y yo ahora, por ejemplo. Claro. Como un amigo se tratara. Sí. Qué interesante. ¿Y podríamos tener, Mari, más de un ángel de la guarda? Pues Ana, cada uno de nosotros tenemos el ángel que nos acompaña desde el momento en que decidimos voluntariamente venir a este mundo y forman parte de nuestra existencia de algún modo. De hecho, ya durante la gestación, pues está ayudando a ese nuevo ser en formación, ¿no? En los tres campos que es el ser humano, es decir, el cuerpo, mente y espíritu, porque el ser humano es eso, somos holísticos. Sí que podemos tener más de un ángel de la guarda o guía espiritual. Es lo que comentaba antes, que los guías de familiares o conocidos que han fallecido siempre ayudarán dependiendo del proceso de sanación y evolución que hayan tenido. Es decir, si perdemos, por ejemplo, un amigo que su vida física ha sido un ladrón, pues no podrá ayudarte, no podrá ayudarnos si te ves en la necesidad de resolver una situación económica, ¿no? Claro. Por el contrario, si has sido un buen profesor en ciencias y necesitas ayuda en un examen, pues sí, ese ángel custodio ahí estará para ese guía espiritual, estará ahí para ayudarte a tomar esas decisiones. Uh-huh. ¿Y cuál sería, ya para terminar, Mari, el resumen que tú harías sobre estos seres de luz? Pues resumiendo te diría que los guías o ángeles de la guarda existen, que se comunican como mensajeros sin interferir en nuestro libre albedrío, en nuestro destino o en la forma de vida, pero sí aconsejarnos o guiarnos y hacer que en un momento dado pues tomemos una decisión, porque Ana, no olvidemos que lo que decidimos o elegimos solo nos concierne a nosotros y a nadie más. Uh-huh. También diría que cada uno de los ángeles tiene una misión concreta para con nosotros en los diferentes servicios, ya sea en letras, en matemáticas, como te decía antes, en una situación laboral, en conflictos personales, en un largo etcétera, ¿no? Y aquellos guías que fueron nuestros ancestros solo podrán ayudarnos en determinadas situaciones. Es decir, lo vuelvo a comentar, si mi abuelo no sabía leer ni escribir, pues lo veo muy difícil que pueda ayudarme en una tesis doctoral, por ejemplo, ¿no? O si no sabía en su vida, en este plano, no sabía nada de música, pues tampoco podrá ayudarme en un examen de solfeo. Solo pueden darnos su amor y permanecer a nuestro lado como apoyo, pero cada uno tiene su propio papel o rol, ¿no? Para llegar a ayudarnos.
Qué interesante el tema, Mari. Nada, lo que tendremos que hacer es estar atentos a esas señales porque está claro que están ahí. Lo único, pues que hay que intentar conectar con ellos, que yo creo que ya de pequeños conectamos. Lo que pasa que luego, como pasa con todo, ¿no? A la hora de ir creciendo, pues vamos perdiendo, pues, ¿no? Todas esas, ¿cómo diríamos? Esas facultades, ¿no? Para conectar con esos otros lados, ¿no? Que nos rodean. Pues sí, Ana, así es. Todo lo que dices, estoy contigo. Muchísimas gracias y estaremos atentos a ver en el próximo programa con qué nos sorprendes, porque siempre, vamos, nos dejas con la boca abierta. Bueno, espero que os haya ayudado, porque es un tema para ayudar más que nada, ¿no? Para Sí. conocer a nuestros amigos invisibles del más allá, pero no voy a dejaros y terminar como siempre con una cita sobre el tema que comento. Y en esta ocasión es de Paulo Coelho y dice así: los ángeles son amor en movimiento, que no para nunca, que lucha para crecer, que está más allá del bien y del mal. El amor que todo devora, que todo destruye, que todo perdona. Los ángeles están hechos de ese amor y al mismo tiempo son sus mensajeros. Vamos, broche de oro para terminar. Buenas noches, Mari. Un beso para todos, nos vemos en la próxima bitácora. Interesante tema el de Los Ángeles, sí señor. Pues sí, la verdad hay que tener en cuenta que últimamente se ha hablado mucho de esos ángeles de la guarda en ciertas catástrofes, como por ejemplo el famoso Broker superviviente del 11 de septiembre, que bajó 84 pisos y según su testimonio lo salvaron los ángeles. Sí, el mítico Ron Di Francesco. Sí, así es. Trabajaba en la Torre Sur y tras el impacto fue guiado, según cuenta, pero una voz que indicó por dónde escapar. Son ejemplos que se han dado a través de la historia, ¿no? Sí, es lo que llaman el tercer hombre, ¿no? Un fenómeno mediante el cual en situaciones críticas una persona tiene la impresión de estar acompañado y de recibir ayuda sobrenatural. Es como dijéramos una especie de ángel de la guarda que te saca de los apuros en tus peores momentos, ¿no? Efectivamente, Anita. Fíjate, Toño, que recuerdo también el caso que tratamos aquí del alpinista Isabel Chupé o también del alpinista Juanjo San Sebastián, quien una noche al límite de su resistencia sintió la misteriosa presencia de una mujer que le daba ánimos en su dramático descenso del K2. A veces es solo una voz, otras es una presencia, te guían, te ayudan y luego, cuando ya han cumplido su misión, desaparecen. Curiosamente, todas las culturas han hablado de ellos, pero durante siglos pues han sido olvidados, ¿no? Así es, Anita, como te comenté anteriormente, hay numerosos casos que se han dado, y en especial el libro El tercer hombre de John Jaeger recoge numerosos casos de esas apariciones. Les alienta a vivir en el momento más crítico, supongo, los alienta, no sé, les proporciona energía, autoestima, un tema muy interesante, ¿no? Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Toño, nuestro tren sigue su ruta sobre esas vías del misterio y nuestra próxima parada que vamos a hacer es en la de escritores proféticos. Escritores que se adelantaron a su tiempo. ¿Es posible que alguien, sin ser un profeta o un iluminado, escriba un futuro que está por ocurrir?
Los escritores de ciencia ficción pues nunca pretenden adivinar el futuro cuando empiezan a escribir una nueva novela, pero los acontecimientos científicos y su increíble imaginación a veces aciertan más de lo que nos gustaría. Así es, Ana, mira, y uno de los ejemplos pues más importantes es el de la obra Futility de Morgan Robertson. Esa se publicó 14 años antes del naufragio del Titanic, en 1898. Pues este marinero, que con una gran fama de visionario, cuenta la historia de un transatlántico, el Titán, el más grande y lujoso de la época, que se hunde después de chocar con un iceberg en el Atlántico Norte, y precisamente en su viaje inaugural entre Nueva York y Southampton, en Inglaterra. Las similitudes entre uno y otro barco pues son enormes. Como ya se ha dicho, pues ambos naufragaron en su viaje inaugural, refiriéndonos al Titán de la historia y al real, el Titanic. Sí. Ambos fueron calificados por sus constructores como insumergibles e indestructibles. Ambos tenían un tamaño muy parecido, 267 metros el real y 244 metros el imaginario, el de la historia. Sí. Los dos portaban 3 hélices y 2 mástiles. En ambos casos también se había utilizado en su construcción un sistema de compartimientos estancos semejantes. Los dos emprendieron su primer y único viaje en abril. El primero golpeó con el iceberg cuando viajaba a una velocidad de 23 nudos, mientras que el segundo lo hizo a 25. Medía casi 800 pies, casi los mismos que el Titanic. Pasajeros, 2.177 el Titán, 2.277 en el Titanic. En la novela, como hemos dicho, se escribió 14 años antes del hundimiento del Titanic. Ambos se hundieron aproximadamente 600 kilómetros al sur de Terranova. El Titán de Robertson solo disponía de 24 botes salvavidas, que apenas tenían cabida para menos de la mitad de las 2.500 personas que iban a bordo. El número de supervivientes del Titán con respecto al Titanic solo variaba en 50 personas. ¿Casualidad? ¿Algo más? Pues ¿cómo pudo acertar a tanto, verdad? Velocidades, dimensiones, lugar de salida, forma de morir, todo ello 14 años antes. Pues yo siento que demasiada casualidad, ¿no? Sí, yo pienso que las casualidades como que no existen, ¿verdad? Aquí no, definitivamente. Por eso yo creo que era un gran visionario. Pues sí. Bueno, pues la historia del Titán no es la única premonición de la literatura de este autor. También escribió otra novela titulada Más allá del espectro, en la que pronosticó una futura guerra entre Estados Unidos y Japón. Y fíjate, Toño, arrancaría esta guerra que escribió Robertson con un ataque marino por sorpresa de los asiáticos a instalaciones norteamericanas. Sería pues otro guión escasamente original de lo sucedido en Pearl Harbor, si no fuera porque se escribió, agárrate, 27 años antes, en 1914. Increíble. Robertson declaró durante toda su vida que su inspiración venía de un colaborador astral. Para utilizar sus propias palabras, decía que era un espíritu que le guiaba e inspiraba en sus trabajos literarios. Esta es la única respuesta que daba para explicar estas coincidencias extraordinarias entre la ficción y la realidad. Pero Morgan Robertson no ha sido el único escritor que ha hecho historia adelantándose a un sinfín de acontecimientos. Tenemos también el caso del escritor anglo-irlandés Jonathan Swift.
autor de los viajes de Gulliver, publicado en 1726. Quienes hayan leído el libro pues sabrán que está repleto de claves secretas y datos que un siglo después comenzaron a analizarse. Una de ellas es esta, en la que Gulliver dice: se ven en el cielo 2 estrellas menores o satélites que giran alrededor de Marte. Tienen nombre de miedo y su interior, visto desde el planeta central, es decir, desde Marte, es 3 veces su diámetro y el segundo satélite 5 veces. En este lugar vivían seres ciclópeos y se llegaba a él a través de montañas gigantes repletas de lunas. Pues bien, el 18 de agosto de 1877, es decir, la friolera de 156 años después, sería el astrónomo estadounidense Asaph Hall quien descubriría las 2 lunas de Marte, bautizadas como Phobos y Deimos, que significa espanto y terror. Las distancias que daba Jonathan Swift en el libro eran exactas, una a 3 diámetros de Marte y la otra a 5. ¿Cómo te quedas? No, impresionante. Sin comentarios, demasiadas casualidades. 156 años, ¿eh? Que es que se dice pronto, un siglo y medio. Ese tipo ya está prácticamente como, no sé, como un Galileo Galilei o hasta un Nostradamus, ¿no? En fin. Pues mira, Ana, la lista continúa y nos detenemos con el gran maestro de relatos de horror, misterio, literatura gótica, hasta cierto punto un poco oscura, ¿no? El gran Edgar Allan Poe, cuya muerte fue todo un misterio. Su novela, Las aventuras de Arthur Gordon Pym, es una de las obras más controvertidas, extrañas y enigmáticas en este autor, en la que profetizó varios hechos asombrosos y que se publicaron en el año de 1837. En uno de sus capítulos de esta novela se cuenta una historia dramática. Hay una barcaza que muy cerca de las costas africanas quedan en un bote 4 marinos, a los que no les queda más remedio que recurrir al canibalismo. Terminan comiéndose al grumet llamado Richard Parker. Vaya, el pobre grumete es el que se lleva la peor parte. Pero lo más asombroso de este caso es que 47 años después, en la prensa francesa, aparece una noticia que me gustaría, Toño, que leyeras pues tal cual venía, ¿no? Se habla del naufragio de la barcaza Mignonette a 8 millas de la costa de Cabo Verde. Y de nuevo otra casualidad imposible. En esa barcaza sobreviven 4 personas que consiguen llegar a la costa, eso sí, recurriendo al canibalismo y comiéndose al compañero, un grumet bastante rollizo cuyo nombre era Richard Parker. Impresionante caso. 47 años después, el mismo número de náufragos, se comen al grumete y el mismo nombre que tenía el grumete de la novela. No me digáis que no es para quedarse con la boca abierta. Pero si hay un escritor que se adelantó a su tiempo, tanto en objetos como en acontecimientos imposibles de concebir y soñar en pleno siglo XIX, ese fue indiscutiblemente Julio Verne. Definitivamente, eso siempre se dijo que, bueno, yo había leído una historia o un extracto de su biografía, disculpa que te interrumpa, Anita, es importante yo creo comentarlo. No sé, una persona cercana a este gran escritor francés que pues llegó a su casa, se le presentó, llegó a su estudio cuando supuestamente este hombre, este gran escritor, estaba escribiendo y que lo vio en éxtasis, totalmente extasiado, perdido, como poseso, no lo sé.
Es lo que según se cuenta de parte de la biografía del gran Julio Verne, ¿no? Qué ¿Será interesante. cierto? Lo sabemos. A Pues lo mejor sí. estaba en contacto con esos seres, ¿no? Que le decían todo, ¿no? Sí, como Robertson, ¿no? Que decía que tenía un guía espiritual que le Yo contaba, creo que ¿no? los grandes genios tienen ese tipo de ayuda, Ana, en la Pues escritura, sí. en la música, en las ciencias. Nicolás Tesla, ¿no? Pues según él le decía los marcianos, ¿no? Por eso hasta se burlaban de él de que, no, ¿cómo no va a estar loco un individuo que según ve marcianos o habla con los marcianos, ¿no? Pues sí. En fin, seguimos. Bueno, pues Julio Verne no solo se adelantó al submarino, al helicóptero, a los rascacielos, al cine sonoro, sino que en uno de sus tantos libros que dicen es la clave de su anticipación, y es en el De la Tierra a la Luna, los datos son sencillamente increíbles. Fue escrito en 1865, 104 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna. Bien, pues empezamos con esas coincidencias. Verne puso de nombre a esa nave que viajaría de la Tierra a la Luna, Columbia. El Apolo 11 constaba de la nave Columbia y el módulo lunar Eagle. En la novela se contaba cómo todo el viaje era vigilado por un ojo de cristal de 5 metros de diámetro, situado en las montañas rocosas, situación exacta del primer telescopio de 5 metros de diámetro en Monte Palomar. El viaje de Columbia de Verne se realizaba a 40.000 km/h y duraba 97 el trayecto. El Apolo lo hizo a 38.500 km/h y solo se diferenció en que llegó en 112 horas. Pero lo más sorprendente es que Verne imagina un punto de llegada con la caída al mar de esos viajeros. La diferencia con el Apolo fueron 4 kilómetros de distancia en un lugar tan inmenso como el Océano Pacífico. Impresionante también. Ahora ya vemos de dónde, irónicamente, de dónde vienen los nombres del programa de transbordadores de la NASA, ¿no? De los años 80. Claro, efectivamente. Pero aunque la NASA haya hecho un guiño a ese libro de Julio Verne poniendo a esos transbordadores, ¿no? El nombre de esas naves que él fabuló, lo que no pudieron hacer es que coincidiera como luego coincidió ese punto de caída de la nave de Verne y con la del Apolo, ¿no? Ahí es donde realmente pues te quedas un poco pues alucinado, ¿no? Como decimos aquí. Sí, así es. No podemos dejar de mencionar al Capitán Nemo y su submarino eléctrico, el Nautilus, de esa fabulosa novela 20.000 leguas de viaje submarino, que se publicó por primera vez en 1870. Pues bien, 18 años después se produciría la botadura del primer submarino torpedero diseñado por el científico español Isaac Peral con un motor eléctrico. Maravilloso. Pues mira, la nave Apolo, Ana, se posó en la superficie de la Luna. Tras varios pequeños brincos pudo estabilizarse. Se abrió su rampa y por ella descendió el comandante Armstrong para pisar por primera vez el suelo de ese mundo desconocido. Estas palabras no pasarían de ser una escueta y muy sucinta crónica de la llegada del hombre a nuestro satélite natural. Bueno, natural, ¿no? Sí, entre comillas. De comillas. Sí, vamos a dejarlo así, eso ya sería tema para otro programa, ¿verdad? De no ser por un insignificante detalle. Fueron escritas en 1954 por el escritor estadounidense Lester del Rey en su obra Misión a la Luna, y lo hizo 15 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna un 20 de julio de 1969. A ver, ¿me estás diciendo que 15 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna ya había un escritor
que había dicho que un tal comandante Armstrong había llegado a la Luna. Así es. ¿Y en una nave que se llamaba Apolo? También, así es. Madre mía, impresionante. Pues mira, nadie sabe qué se le pasó por la cabeza al sombrío escritor Lester del Rey para presentar en su editorial un manuscrito donde por casualidad se narraban hechos que estaban aún por llegar. Hay quien dice que el comandante astronauta Neil Armstrong, al leer aquella novelucha de insignificante tirada, se encogió de hombros sorprendido. Él había sido el primer hombre en pisar la superficie lunar con la célebre frase: gran paso para la humanidad. Lo que nadie comprendía es por qué alguien lo había escrito 15 años antes. Lester del Rey, cumpliendo encargos para baratas colecciones de ciencia ficción, fue profetizando más de algún otro hecho histórico durante su prolífica, aunque no muy exitosa carrera. Fíjate qué ironía de la vida, ¿no? Al final, y aunque la suerte le sonrió como escritor, nunca quiso aclarar a sus seguidores el porqué de aquella casualidad. Todavía sigue siendo esto un misterio, cómo Lester del Rey acertó no solo que era la primera vez, sino que también acertó con los nombres, tanto de la nave como del comandante, que se convertiría en ser el primer hombre en pisar la Luna. Es que es alucinante, vamos. Así es. Pues continuamos con esos escritores proféticos y nos vamos a una noche de 1816 en Suiza, en donde el poeta Lord Byron retó a sus comensales a contar historias de terror. Una joven de apenas 19 años, allí presente, comenzó a contar la historia de un hombre formado a partir de los miembros robados de cadáveres. Nacía así Frankenstein. A pesar del relato tétrico que Mary Shelley, que fue quien lo escribió, a día de hoy hay cientos de vidas que se salvan gracias al uso de órganos de personas que han fallecido, o lo que llamamos trasplantes de órganos. Es más, la escena más famosa de esta historia, en la que el monstruo cobra vida mediante las descargas eléctricas de una tormenta, no es sino un anhelo que durante siglos la medicina ha perseguido y que ahora se usa en todos los hospitales. La conocemos como la reanimación por electroshock. Mucha casualidad. Pues sí. Arthur C. Clarke mostró a los lectores en los años 60 cómo las siguientes generaciones llegarían a informarse a través de los tablets. Un extracto de esto es: cuando se cansaba de los informes oficiales, los memorandos y los minutos, conectaba su Newspad, del tamaño de una bolsa de trabajo, en el circuito de información de la nave y escaneaba los últimos informes de la Tierra. Mantendría la página principal mientras buscaba rápidamente los titulares y anotaba los elementos que le interesaban. Así describía en su novela lo que hoy conocemos como las tablets, y lo que retrataría con gran precisión Stanley Kubrick en su película basada en esta novela, que se estrenó en los cines en 1968. Sin palabras, igual que como los anteriores. Es imposible. Nos vamos ahora con Erich Fromm en su novela Mirando atrás. Los ciudadanos del futuro, es decir, del año 2000, llevan una tarjeta que les permite consumir su crédito sin necesidad de emplear dinero impreso. Fíjate que esto lo decía él en su novela en 1888, y la tarjeta de crédito fue inventada en el año 1950. Impresionante. Pero es que vamos más allá. H.G. Wells, especialmente certero en sus vaticinios bélicos, predijo la creación de tanques de guerra en su relato Los acorazados terrestres de 1903, y acuñó por primera vez en la historia la expresión bomba atómica en su novela El mundo se libera, en la que advirtió de la devastación que provocaría este armamento de destrucción masiva 30 años antes de su uso sobre Hiroshima y Nagasaki. Increíble, increíble.
¿Y qué me dices en Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, en la que se describe unos particulares audífonos con micrófono que permiten a los individuos hablar entre ellos? Se trata de una anticipación de los actuales auriculares de teléfono, que no fueron comercializados sino hasta el año 2001, y la comunicación vía Bluetooth inalámbrica. Es que, no sé, son cosas que te quedas, pues, alucinado. Cosas del diablo, ¿no? Sí, del diablo. Eso dirían en la Edad Media. Así es. Y yo me pregunto, ¿escritores o profetas? Yo desde luego me quedo con Morgan Robertson y ese Titán que me ha dejado, pues... No, es que es algo, vamos, prácticamente es una copia de una especificación técnica de ambos barcos, ¿no? Y vamos, ya Lester Rey con lo de Armstrong y el Apolo, vamos, ya me he quedado loca. Sí, increíble. Increíble, la verdad es que sí. Bueno, pues hasta aquí estos escritores proféticos. Hay muchísimos más, pero bueno, hemos traído los más significativos y si podemos, ¿no?, hacer que alguien se interese y ahora pues descubran estas obras, ¿no?, de la literatura, pues nos damos por satisfechos. Y yo siento que debe de proliferar por ahí en el mundo de la internet o de la información otras que a lo mejor y nos hemos percatado que fueron, vamos a llamarle, obras proféticas o también, como se diría, demasiado visionarias, ¿no? Pues sí. Pues si te parece, Toño, ya para finalizar este fin, ¿no?, de trayecto en este tren del misterio, nos vamos a ir con un nuevo caso de la bitácora del miedo. Adelante, Ana, vamos a oírlo con atención. Al otro lado de la realidad, en la bitácora del miedo, desde Radio Bitácora. Hola amigos, soy Ana María Márquez y os doy la bienvenida a una nueva historia de la bitácora del miedo. Comenzamos. Hola amigos, hoy os traigo el caso de la Dama Blanca de la Abadía Mortemer, en Francia. Esta abadía fue un monasterio cisterciense que está situada en la Alta Normandía, en Eure, y está considerado como uno de los lugares más encantados de Francia. Fue construida en el siglo XII, concretamente en 1134, por Henri Beauclerc, hijo de Guillermo el Conquistador, por terrenos que se otorgaron a los monjes cistercienses por Enrique de Inglaterra. Esta abadía recibió ilustres visitas, pero también ha sido testigo de muchas apariciones. Se dice que en sus parajes existen numerosas entidades. Los edificios del siglo XII fueron más o menos abandonados por la época de la Revolución Francesa. Aparte de los claustros, que están relativamente intactos, del resto solo queda algunas paredes. Los edificios del siglo XVII, por el contrario, están bien conservados y abiertos al público,
con visitas guiadas la mayor parte del año. Esta abadía también conserva en buen estado un palomar del siglo XVII, que sería utilizado como cárcel en los siglos XVIII y XIX. A través de los siglos, la abadía Mortemer cayó en decadencia y abandono hasta el punto de que es reconstruida en el siglo XVII, pero un año después de la Revolución Francesa, en 1790, solo quedaban ya en Mortemer 5 monjes. Durante la Revolución Francesa, los revolucionarios confundieron a 4 monjes con sacerdotes ricos del pueblo, a los que persiguieron hasta el sótano, y allí fueron asesinados. Desde ese día se dice que sus espíritus vagan cruzando la amplia zona de césped para ir desde el palomar hasta el sótano, como hicieron aquel fatídico día de su asesinato. Incluso cuando estos edificios se convirtieron en hospital y cuartel general durante las 2 guerras mundiales, se podía ver a estos 4 monjes hacer esa ruta. La abadía estuvo habitada hasta 1965. Su último ocupante huyó despavorido, presa cada noche entre las 11 y las 5 de la mañana de manifestaciones sobrenaturales, ruidos de pasos en el piso de arriba, cuadros que se colocaban del revés contra la pared, caída de objetos, el respirar de alguien detrás de uno, pomos de las puertas que giraban solos, incluso la aparición de huellas en habitaciones vacías. En su última noche oyó golpes en toda la abadía, pero principalmente sobre la puerta acristalada que estaba justo al lado de su habitación. Por eso no aguantó más la tortura y se marchó. Los ruidos provenían de la llamada Habitación Rosa, cuya propietaria fue la emperatriz Matilda, hija de Enrique I. Matilda se casó a la edad de 6 años con un emperador alemán que moriría cuando ella tenía 20 años. De nuevo libre, su padre decide retirarla en claustro en la abadía por un periodo de 5 años. Sería ahí donde Matilda viviría sus horas más terribles, volviéndose a casar en 1127 con el conde de Anjou, Godofredo Plantagenet, y dando a luz a quien sería Enrique II. Tras su muerte, su fantasma aparece desde hace más de 800 años, vestida con una luz blanca cada luna llena, generalmente en agosto, asustando a los vecinos de la abadía. La leyenda dice que cualquiera que la ve vestida con los guantes negros fallecerá ese mismo año. Al contrario, si aparece con guantes blancos, anuncia un matrimonio o nacimiento de la persona a la que ve. La Iglesia hizo exorcizar la abadía, pero fue en vano, pues cada luna llena Matilda vuelve. A pocos kilómetros de la abadía Mortemer, uno puede descubrir la fuente de Santa Catalina. Esta fuente, cuya canalización hicieron los monjes, durante siglos recibe la visita de todas las niñas que se quieren casar en la región. Ellas han de lanzar un alfiler al agua para ver si encuentran un marido en el año en curso. Si el alfiler flota, el matrimonio se realizará, pero si se hunde no habrá ningún pretendiente ese año. Esta fuente emite una extraña sensación de quietud y a la vez de extremo asombro por la aparición de un monje que siempre ayuda a personas que están en gran peligro. Durante la ocupación, el monje ayudó a un paracaidista aliado a encontrar la granja en la que le esperaba la resistencia. Cuando habló de él a los partisanos, estos se santiguaron muertos de miedo, porque allí no había ni un solo monje desde la Revolución Francesa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora
del miedo. Bueno, Toño, pues hemos llegado a nuestro final de trayecto de esta noche. Hemos hecho varias paradas en nuestro imaginario tren del misterio y ya pues ha llegado el momento de bajarnos y despedirnos hasta nuestro próximo viaje el mes que viene. Así es, Ana, pues mira, el viaje ha sido muy entretenido, que al menos a mí se me ha hecho muy corto, la verdad. Me la he pasado fantástico aquí contigo, en esta cabina, con los oyentes. Y, por cierto, esto me ha recordado la película de El Expreso del Miedo, con Chris Evans y John Hurt. Mira, pues me gusta a mí ese nombre para nuestro tren, El Expreso del Miedo. Bueno, pues ha sido un placer, pues tenerte aquí conmigo, pasito a paso, estación a estación, ¿no? Con todos esos temas y ya pues listos para preparar el siguiente, ¿verdad? Claro que sí, Anita, igualmente para mí siempre ha sido un placer estar contigo, colaborar con todos ustedes. Lo más importante es de que le guste a la gente, ¿no? Que le guste al oyente. Ahí lo dejamos entonces con ese recién bautizado tren y con el compromiso de seguir trabajando para que esas paradas que haga nuestro Expreso del Miedo pues sean del agrado de todos nuestros amigos oyentes. Pues buenas noches a todos, Ana, a todos los oyentes y un grandioso resto de fin de semana. Y nos vemos aquí en la Bitácora del Miedo. Bueno amigos, hasta aquí el programa de esta noche. Espero que los temas hayan sido de vuestro agrado. Daros las gracias por estar siempre ahí. Aquellos a los que nos escuchan en directo y nos acompañan en nuestro grupo La Bitácora del Miedo Radio en Facebook. A los que nos escucharán desde las plataformas de iVoox, Twitter, YouTube. Y ya sabéis que tenéis líneas abiertas de contacto para contarnos vuestras experiencias o aquellos temas que os interesarían que tratásemos. Podéis hacerlo desde labitácoradelmiedo@gmail.com o desde cualquiera de los perfiles tanto míos como de cualquiera de los compañeros del programa. Desearos un feliz fin de semana y nos vemos dentro de muy poquito en un nuevo programa de La Bitácora del Miedo. Sed felices. Besos.